Bien. Buenas noches con todos los asistentes. Nuestra última ponencia del día se denomina Mitos y realidades de la construcción con concreto en el Perú. El encargado de la ponencia es egresado de la especialidad de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó una especialización e investigación experimental, en concreto, en Delft University of Technology, y desarrolló labores como jefe de laboratorio de estructuras antisísmicas de la PUC. Asimismo, desempeñó labores como gerente de investigación y desarrollo en Unicom. Es gerente general de la empresa Control Mix Express, director ejecutivo de Pasquel Consultores. Recibamos con fuertes aplausos al ingeniero Enrique Pasquel Carvajal. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la invitación del capítulo del ACI de la PUC para este evento. Y me pidieron tratar un tema que yo escogiera. Y este es un tema que lo he desarrollado varias veces. Y creo que es importante tocarlo en relación a cuáles son los mitos y realidades de la construcción con concreto en el Perú, porque en general en los cursos de tecnología del concreto se tocan lógicamente los aspectos más académicos, pero estos aspectos relacionados con el mercado, con las obras, con lo que es la realidad del concreto, no es tan frecuente que se mencionen. Entonces por eso decidí tocar este tema. Bien, vamos a empezar primero distinguiendo qué es la construcción formal y qué es la construcción informal, porque esto lo escuchamos con mucha frecuencia. Escuchamos hablar de la autoconstrucción, ¿no? Que ese también es un mito. Autoconstrucción no existe. No hay ninguna persona que autoconstruya, ¿no? Hace muchos años se daba el fenómeno, sobre todo en los conos, que había gente que hacía su vivienda por poquitos, primero las losas, las columnas, en fin, y se juntaban en el fin de semana los vecinos, ¿no? Y en un trabajo comunitario vaciaban techo, en fin, eso ya no se da. A eso se le llamaba autoconstrucción, eso ya no existe, ¿no? Ahora nadie hace ese tipo de construcción, se contrata a un tercero siempre. Pero vamos a ver algunos conceptos básicos primero sobre la construcción formal. ¿Cuáles son las etapas en el diseño de la construcción formal? Tenemos un propietario, que es la persona que tiene el sueño de construir, sea lo que sea, una vivienda, un edificio, una infraestructura, en fin. ¿Y qué hace? Recurre a un diseñador profesional. ¿Y este diseñador a qué recurre? A los códigos. Reglamento Nacional de Construcciones, la norma E060, que es concreto armado, E030, diseño antisísmico, el código ACI 318, que es nuestra raíz tecnológica, en concreto, las normas ASTM. El diseñador usa todo esto y desarrolla lo que se llaman los documentos para la construcción. ¿En qué consisten? Planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo. Y estos documentos se los entrega a una entidad oficial fiscalizadora de la construcción, que por lo general es un municipio, pero cuando se trata de ciertas obras estatales, por ejemplo, puede ser un ministerio, ¿no? Y esta entidad fiscalizadora emite una licencia de construcción. Este es el circuito normal, lógico, de la construcción formal. Entonces, en la ejecución, ya se cuentan con los documentos, la licencia del propietario, recurre ahora a un contratista profesional. ¿Qué cosa es un diseñador profesional? Es una persona que se ha entrenado específicamente para hacer esto y vive de esto. Un contratista profesional es una persona que también se ha entrenado especialmente en una institución dedicada a este tipo de capacitación y se dedica a construir. Entonces el propietario, los documentos para la construcción que le dio el diseñador se los entrega al contratista y este señor construye la estructura, construye todo lo que está involucrado en los documentos y en ocasiones, en cierto tipo de obras de regular magnitud,
interviene la figura de un supervisor, que como su nombre lo dice es otro profesional que tiene una vista adicional, por eso se llama supervisor, una visión superior para controlar lo que hace el contratista. Y además se recurre a una entidad oficial fiscalizadora de la construcción, que puede ser el municipio, un ministerio, en fin, que recurre también a los códigos y estándares de construcción y finalmente, si todo está conforme, da un certificado de ocupación. ¿Correcto? Entonces, haciendo un resumen, la construcción formal, el diseño, ejecución y supervisión está a cargo de profesionales. ¿Quiénes son? Arquitectos, ingenieros, contratistas, supervisores. Normalmente todos estos han pasado por una universidad y se han capacitado, se han entrenado especialmente para esto. Se rige por normas y códigos que garantizan sobre todo los requisitos de seguridad y eficiencia estructural. Todos los códigos de diseño en concreto armado, su función principal es garantizar la seguridad. Dar los requisitos mínimos para que las construcciones que se diseñan y se construyan sean seguras. Que en un caso de condiciones de servicio normales o condiciones extremas no mate gente. Ese es el objetivo principal de los códigos. Por un lado, garantizar la seguridad y la eficiencia estructural, que la estructura funcione como ha sido diseñada. Y estos son documentos obligatorios con fuerza de ley. Escuchamos hablar con frecuencia de la norma de 060, 030, si alguna vez la revisan, ven que hay una carátula donde dice el presidente de la República aprueba y firma con el ministro. Todos estos documentos son obligatorios, tienen fuerza de ley. Son documentos públicos emitidos por el Estado. El ACI 318 no, es un documento privado. El ACI es una institución privada que emite estos códigos y estos códigos se usan como referencia. En Estados Unidos hay muchos estados que toman el código ACI 318 como su documento oficial, pero no hay que confundir, el ACI 318 no es un documento público, no lo emite el gobierno de Estados Unidos, lo emite el ACI Internacional, que es una institución privada. Entonces, otro aspecto básico es que toda la construcción formal está sometida a controles para garantizar el cumplimiento de las normas y códigos, ¿no? Diseño, construcción, uso, en fin. Y requiere intervención de una entidad fiscalizadora oficial, el municipio, el Ministerio de Vivienda, el INDECI, en fin, eso es otro requisito. Y finalmente, un aspecto muy importante es que le da validez legal al inmueble. Y eso genera ya un sentido de propiedad demostrable y después esta propiedad es sujeta de crédito, ¿no? Hay que inscribirla en los registros públicos, puede pedirse préstamo, es un bien que tiene un valor reconocido y es sujeto de crédito. En la construcción formal existe igual un propietario, pero este señor recurre a un maestro constructor empírico. Este señor tiene una formación totalmente empírica. Algunos han pasado de repente por algún instituto, no es lo más frecuente, pero por lo general son constructores empíricos que son a la vez diseñadores, contratistas y supervisores. El maestro hace todo. Entonces este propietario contrata a este maestro y este maestro desarrolla sus documentos para la construcción. En el mejor de los casos, croquis, eventualmente, pero normalmente usa instrucciones verbales y lo que se llaman supuestos adquiridos. ¿Qué cosas son supuestos adquiridos? Prácticas que este gremio de maestros las aplican sin saber de dónde salieron. Estas no están escritas, pero todos los maestros están convencidos que así se construye y eso es lo que hay que hacer. Esos son los supuestos adquiridos. Actualmente hay una corriente de maestros de conos que interactúan con estudiantes de ingeniería, o algunas veces ingenieros, que les desarrollan algunos planos. Entonces, hay maestros en conos que ya trabajan algunos con planos. Pero obviamente estos planos no están firmados, no pasan por un municipio y son también informales, ¿no? Bueno, entonces, estos documentos para la construcción, todo esto que hemos visto, es lo que se usa para hacer la estructura. Y se le da un uso inmediato, no pasa por ninguna entidad fiscalizadora. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el diseño, la ejecución profesional? No hay. Normas y códigos, no hay. Entidad fiscalizadora, no hay. Entonces, se va contra todo lo que es el principio de los códigos y normas, que es garantizar
la seguridad y eficiencia estructural, ¿no? Bien, entonces, haciendo un resumen, el diseño, ejecución y supervisión a cargo de los maestros de obra artesanales se rige por una serie de supuestos técnicos y mitos que lo vamos a ir mostrando, comentando en el transcurso de la exposición, y estos se transmiten por tradición oral y experiencia práctica no válida. Cuando uno le pregunta a un maestro ¿por qué haces esto así? Es que así se hace, todos lo hacen así. ¿Por qué usas tal o cual cosa? Porque así es, así me enseñaron, así es. Pero nadie les puede dar un sustento técnico de por qué se hace, ¿no? Y no está sometida a ningún control. Y un caso curioso es que en vez de requerir y solicitar supervisión, evita la intervención de las entidades fiscalizadoras oficiales, ¿no? Hay una práctica muy negativa en nuestro medio, sobre todo en los municipios de los conos, y es la famosa amnistía. Y es un círculo vicioso porque este mercado construye sin ninguna reglamentación y pasado un tiempo el municipio crea una amnistía donde basta que un ingeniero firme diciendo que todo se construyó bien, ¿no? Lo cual pues es absurdo que un ingeniero sin haber visto cómo se construyó, no hay documentos, no hay registro, no hay nada, firme y dice todo está bien, paga su licencia y santificaron la construcción, ¿no? Esa es la aberración peor que puede existir, las amnistías de este tipo. Pero se dan a cada rato en este tipo de mercado, ¿no? Y estos inmuebles no tienen validez legal y no son sujetos de acceso a la propiedad y crédito formal. Los bancos no pueden prestar sobre esto. Pero hay todo un mercado informal que presta dinero sobre esto, ¿no? El mercado informal es muy fuerte en una gran cantidad de aspectos. Entonces, pese a que esto no está inscrito en registros, son sujetos de crédito dentro de este mercado negro informal, ¿no? Pero obviamente en condiciones muchísimo más desventajosas que pedir a un banco prestado, ¿no? Y un tema que es importante, estamos acostumbrados a escuchar hablar de construcción informal o autoconstrucción y no decimos las cosas como son. Esta es construcción ilegal, se construye ilegalmente. Lo que pasa es que los políticos, los alcaldes no quieren comprarse el pleito de llamarle a esto construcción ilegal, ¿no? Pues una construcción ilegal pues está fuera de estándares y hay que demolerla, ¿no? No debe existir, pero es un problema que no se quiere atacar radicalmente. Vamos a ver ahora qué tan predominante es el concreto formal versus el informal en nuestro país, porque tenemos que sopesar, ¿no?, qué tanto pesa este mercado, ¿no? Vemos que es un tema bastante crítico cómo se maneja, pero veamos cuánto pesa. Y vamos a ver brevemente el mercado del cemento en nuestro país. La presentación se la vamos a dejar para que al que le interese puede ver estos datos en detalle. Vamos a verlo muy brevemente. Pero ¿por qué me gusta presentar esto? Seguro en los cursos de tecnología concreta también se los menciona. Pero la realidad de nuestro país es que tenemos un monopolio regional del cemento. Hay 3 grupos económicos que son los que controlan el mayor mercado del cemento en el país. Entonces tenemos en el centro de nuestro país, Lima y toda esta zona centro, el cemento está controlado por el grupo Rizopatrón, la empresa se llama UNACEM, Unión Andina de Cementos, que involucra Cementos Lima y Cemento Andino, ¿no?, que son esta fábrica y esta que vemos acá. Ellos concentran más del 50% de la producción del cemento del país. Y abastecen todo este mercado de Lima y las zonas adyacentes. ¿Por qué digo que es un monopolio regional? Porque estos grupos no interfieren en las áreas de influencia de los otros, ¿no? No van a ver que Cemento Lima lleva cemento al norte o al sur, ¿no? Entre ellos se cuidan su mercado y no quiere decir que yo puedo comprar cemento en el norte y lo traigo a Lima, pero tengo que cargar con ese flete. Nadie lo hace, nadie va a pagar más por eso. Entonces se da una suerte de monopolio regional porque uno tiene que trabajar con el cemento de la zona, salvo que quiera pagar más por traer cemento de otro sitio. Entonces en el centro tenemos al grupo Rizopatrón, en el norte tenemos el grupo Hochschild, donde tenemos Cemento Pacasmayo,
tienen una fábrica en Pacasmayo, otra que se acaba de inaugurar en Piura y otra en las zonas de San Martín, Cemento Selva, tiene 3 fábricas. UNACEM tiene una fábrica en Atocongo y una fábrica en Tarma. Y el tercer grupo económico que maneja el cemento es el Grupo Rodríguez, el Grupo Gloria. Ahora que está tan de moda el tema de la leche, los Rodríguez también están metidos en cemento. No es que le metan cemento a la leche, no tiene nada que ver. Pero de repente por ahí algún congresista va a decir que le meten cemento a la leche. Ellos tienen cementos Yura en Arequipa, en la zona de Yura en Arequipa tienen una fábrica, y tienen otra fábrica en Juliaca, en un sitio que se llama Caracoto, que es Cemento Sur. Y aquí hay una fábrica muy pequeñita en Lima, en la zona de Jicamarca, Cajamarquilla, que es Cemento Inca, o Caliza Cemento Inca, que es un caso bien interesante porque es un productor que empezó muy pequeñito, empezó con 80.000 toneladas al año y ahora está ya bordeando las 500.000 toneladas al año. Es un señor, yo no lo conozco personalmente, un señor Choi, pero que hay que resaltar su espíritu emprendedor. Nadie daba un real por su emprendimiento. Los cementeros decían, este no va a conseguir el permiso del medio ambiente, no va a poder. Se compró una fábrica china, le costó muy barata, y contra todos los pronósticos empezó produciendo 80.000 toneladas al año, ahora está en 500.000 y vende en todo el país, ¿no? Entonces yo creo que en el tiempo vamos a escuchar hablar mucho más del Grupo Choi y Cemento Inca. Y hay otros jugadores por fuera. Tenemos Cemex, que es la primera, es el tercer productor de cemento del mundo y el primer productor de premezclado del mundo. Entonces Cemex no es cualquier cosa. Esto en cuanto a la magnitud de los negocios que maneja a nivel internacional, ¿no? Entonces Cemex hace años que amenaza que va a poner fábrica, en algún momento lo va a hacer, pero actualmente lo que hace es trae cemento de otros países, traía de México, traía de República Dominicana, con esta marca Quisqueya, ¿no? Lo trae, lo embolsa y lo vende, y ha comenzado a penetrar el mercado del cemento nacional. Y después Mixercon, que es una empresa de concreto premezclado, y hace un par de años o 3 años, decidió importar clinker, molerlo y fabricar su propio cemento, que es el cemento nacional. Entonces, según los entendidos, ¿no?, dice que entre Quisqueya y Mixercon ya tienen como un 5 o 6% del mercado, ¿no? Habría que restárselo. Y bueno, los que más sufren son los grandazos, ¿no? Entonces, esta es la realidad del cemento. Y aquí están las ubicaciones de las fábricas, ya las hemos... Y están ubicadas pues estratégicamente para abordar áreas geográficas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de manera coincidente, Pacasmayo, en este año inauguró su fábrica en Piura, y justo hay el problema de las inundaciones, y ellos van a tener una gran venta para la reconstrucción, porque están ahí, y ya tienen 2 fábricas para atender la reconstrucción, ¿no? Entonces, una desgracia para ellos va a ser ahora una gran ventaja, porque van a tener un mercado inmediato para la reconstrucción. ¿Cuál es la producción de cemento? Para tener una idea, el cemento es un producto que representa o marca el nivel de desarrollo de los países. Los países que más cemento consumen son los países más desarrollados. Entonces, vemos cómo en los últimos 15 años, ¿no?, se ha dado una tendencia creciente muy importante del consumo de cemento en nuestro país, que va ligado al desarrollo que hemos visto en los últimos 15 o 20 años. Y más o menos la estadística demuestra que cada 10 años se duplica el consumo de cemento en nuestro país. Las estadísticas desgraciadamente nunca están actualizadas. La institución que debe difundir las estadísticas se llama ASOCEM, la Asociación de Fabricantes de Cemento, pero siempre están atrasados por lo menos 1 o 2 años. No difunden esto. Y por eso aquí hemos puesto estadísticas del año 2015, pero que nos dan una idea de las tendencias, ¿no? Entonces,
hasta el año 2015, el Perú producía 10.650.000 toneladas de cemento. Entonces vamos a ver cómo se refleja esto en el mercado del concreto. Sobre estas 10.650.000 toneladas, y esta distribución la hemos hecho en base a información no de ASOCEM, sino información de los productores, de los constructores, y hemos armado un poco cuál es la distribución, que tiene su margen de error, pero los porcentajes están por ahí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que las minas, este pedazo de pay en azul, consumen un montón de cemento, ¿no? En las minas se utiliza mucho cemento en labores de infraestructura, porque una mina es una pequeña ciudad, tiene que haber vivienda, tiene que haber colegio, tiene que haber hospital, en fin, y en las labores propias de explotación de la mina se usa mucho cemento. Entonces, las minas consumen alrededor de un 4% del cemento que produce el país. ¿Correcto? Un aspecto bien importante que rara vez se analiza es en albañilería y acabados. ¿Qué es esto? Asentado de ladrillos, tarrajeo, asentado de cerámico. Todo lo que es las labores de acabados consumen un montón de cemento. Y ese es uno de los rubros más difíciles de calcular. Porque en el papel, en el plano, por ejemplo, se dice el espesor de la junta de asentado de ladrillo es 1 centímetro. Y eso es falso, porque dependiendo del tipo de ladrillo, puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, hasta 2 centímetros y medio. Depende mucho de la calidad y eso consume un montón de cemento. El asentado, por ejemplo, de cerámico, ¿no? Igual, depende de la planitud o de la meticulosidad con que se haga el acabado de los pisos, y ahí también se calcula unos espesores, unos consumos, y esto se sale de escala. Entonces, esto es un montón, ¿no? Representa aproximadamente el 19% de la producción de cemento. Y contra lo que se pudiera, vamos a ver primero esta parte de acá, los contratistas formales. ¿Quiénes son los contratistas formales? Los profesionales o los que se dedican a hacer esto como medio de vida, están inscritos en Capeco, facturan, usan trompito, producen su propio concreto, y esos consumen un 3%, ni siquiera llegan a consumir tanto como las minas. Es importante, pero es poco. Y contra lo que se pudiera pensar, porque uno ve un montón de camiones de premezclado en Lima, que el premezclado consume un montón de cemento, solo consume un 15% de todo este total. Y el 59% del consumo se lo lleva el concreto informal, que es el concreto en los conos. Si nosotros quitamos el cemento de acabados, porque eso no entra en la producción de concreto, la torta se recompone así, y tenemos que los contratistas formales suben un 4%, hemos quitado minas y hemos quitado acabados. Y el premezclado sube a un 19%, dicen que ya está en 20%, y el concreto informal sube a un 77% del cemento dedicado al concreto. Y si lo queremos todavía comprimir más, el mercado formal es solo un 23% del cemento usado en concreto, el informal es el 77%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el mercado de la construcción informal es el que lidera la construcción con concreto. Ese es el mercado al que apuntan los cementeros. Los cementeros no están pensando en el premezclado, no están pensando en el constructor formal. Su cliente fundamental es el cono. La mayor cantidad de cemento que se vende es cemento en bolsas. Y verán ahora toda la publicidad que no había antes, que ven en la televisión. ¿A quién va dirigida? No va dirigida a ustedes, ¿no? Va dirigida al maestro de obra, va dirigida al último consumidor, al que compra, ¿no? ¿Por qué ahora hay publicidad? Porque hay competencia. Porque ya en Lima está Quisqueya, está Cemento Inca, entonces hay competencia. Antes no había necesidad de hacer esto, ¿no? Bueno, vamos a ver el mercado del concreto industrializado en el Perú, porque es interesante conocer esta realidad. Hemos visto que entonces el informal es el que pesa más. Y vamos a verlo brevemente. Este es un último rastreo que hice para otra charla.
del que di el mes pasado, en Lima hay 18 empresas de premezclado. Esas son las formales, las que uno la puede encontrar en internet, las que facturan. Pero esto no quiere decir que de repente hay otras pequeñas empresas, ¿no?, que son informales y también hacen premezclado. ¿Qué cosa nos está diciendo esto? Las tres más grandes empresas son Unicom, Mixercom y Concremax. Unicom y Concremax son del mismo propietario, que es Unacem, ¿no? Unacem es propietario de Unicom y Concremax, y después tenemos Mixercom. Estas tres concentran prácticamente el 90% del mercado de premezclado en Lima. Tenemos otras empresas. Esta Polimix es una empresa brasilera que ha entrado al mercado, una empresa muy grande en Brasil, está en Latinoamérica, pero que ha entrado muy pequeñito. Y después tenemos todas estas chiquititas, ¿no? Diremix, Prom, en fin. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que el mercado, por la producción y consumo de cemento en concreto, se ha vuelto muy atractivo, y que hay, si solo el 23% es formal y el 77% es informal, hay una parte de la torta muy grande para crecer como concreto formal, ¿no? Entonces, por eso están saliendo todas estas empresas pequeñitas que no atacan este mercado. Estos grandes de acá agarran los proyectos muy grandes, ¿no? Unicom, pues tienes 500 camiones, ¿no? Creo que mi circuito está por 200, 100. Entonces, estas empresitas tienen pues 5 camiones, 10 camiones, y van sobre todo a los conos, a los municipios, llamémoslo así, los de menos recursos, y están comenzando a atacar ese mercado. ¿Y esto qué va a llevar? Que poco a poco el mercado de premezclado va a crecer. No principalmente por la acción de estos, sino por las pequeñas empresas. Y es posible que el próximo año haya 5 o 10 más de estas pequeñas empresas, porque hay mercado, ¿no? Hay un montón de constructores que no recurren a estas empresas porque son empresas tan grandes que atienden muy mal al contratista pequeño. Entonces, esta es una realidad que se está dando. Y en provincias tenemos esta realidad también. Unicom también está en provincias, ¿no? Concremax también, ¿no? Y tenemos Supermix, es la empresa de Yura, la empresa de premezclado de Yura en el sur. Después tenemos Dino, es la empresa de premezclado de Pacasmayo en el norte. Entonces las cementeras, una estrategia de las cementeras es tener sus empresas de premezclado, que son canales de distribución de cemento, pero más que todo son un blindaje para el ingreso de otros productores de premezclado en el medio, ¿no? Ellos tienen el cemento y tienen una empresa de premezclado. Pero eso no ha evitado que entren estas pequeñitas. Entonces tenemos en diferentes sitios estas empresas, hay en el norte, en el sur, en la selva. Son pocas todavía, pero se están multiplicando. Entonces el mercado de premezclado está tendiendo a crecer. Ahora está en el 19-20%, es posible que en los próximos 5 años se incremente muchísimo más, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se construye con concreto informal para verificar algunos mitos y realidades de este mercado. Vamos a recurrir a unos videos que son obtenidos de internet, de YouTube. Ustedes ponen vaciado de techo y van a encontrar cientos de videos. ¿Por qué encontramos estos videos? Porque para la persona del cono, el vacío del techo es un evento histórico, es la culminación de una etapa de ahorro. Quítale el sonido nomás, por favor, si no nos vamos a dormir. Cuando se vacía el techo, la gente ha ahorrado su platita, es un evento histórico, y ahora con cualquier celular se filma esto, pero nos permite entender cómo funciona este mercado. Tenemos la mezcladora, ¿no? Hemos visto los lateros, el material está en la pista, eso fue en Lima, esto es en el norte, pero el sistema es igual, el trompito. La medición de los agregados es en volumen, y vamos a ver que el concreto es sumamente suelto. Trabajan con, si lo queremos referir a slam, 8 o 10 pulgadas de slam, porque los lateros necesitan ese slam para poderlo cargar y volcar. Vamos a ver aquí, hay una parte donde
voltean el trompo y es una sopita, ¿no? Pero así es este mercado. Y vamos a entender después por qué. Entonces, sea en Lima, en el norte, en el sur, todos lo hacen así. ¿Cómo se mide en volumen? Utilizan baldes, utilizan caja de madera, utilizan lampadas, todo vale. Y cada uno tiene su propia fórmula, cada maestro tiene su propia fórmula. Entonces, en este mercado no hay pues un diseño de mezcla, ¿no? Ellos tienen sus propias fórmulas de trabajo, ¿no? Los agrados son no calificados, los hace en volumen, el agua se la pone el operador a voluntad. Hay una modalidad que se está introduciendo en nuestro medio y es generada por los propios maestros, y esto es un aspecto interesante. El maestro busca cómo incrementar su productividad y ahora han pasado de los lateros al winche. Ahora se fabrican winches en nuestro país y son baratos. Entonces el maestro ha eliminado al latero. Los lateros siempre ha sido un gremio muy problemático, ¿no? A mitad de vaciado normalmente se paraban a pedir más plata y ponían en riesgo el vaciado. Entonces ahora se usa mucho esto, el winche. Miren esa sopita, ¿no? Fíjense este muro, lo voy a comentar después. ¿De qué ladrillo está hecho? ¿Lo ven? Pandereta, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí funciona como muro portante. Ese es un supuesto adquirido. Todos los maestros, el segundo piso, lo hacen con pandereta, ¿no? Es una aberración usar pandereta porque sobre este muro soportan el techo. Este muro en el extremo no tiene nada, la columna recién está acá. En un terremoto eso funciona como galleta de soda, ¿no? Se hace trizas. Miren la reología de esta mezcla. Entonces, el sistema de producción es igual, pero el transporte es con winche y buggy. Acá está dosificando con lampa, cierta cantidad de lampadas de arena, de piedra, siempre ponen una bolsa de cemento, pero el resto es así al tuntum, ¿no? Y vamos a ir reparando en algunas cosas. Fíjense cómo la carretilla pisa encima del concreto que se ha colocado, y hay un supuesto adquirido donde empiezan a vaciar del principio del techo hacia atrás, ¿no? Comienzan con las vigas, lo cual no está mal, pero después comienzan a llenar viguetas, todas las viguetas, empezando de adelante hacia atrás. ¿Eso qué hace? Que en el camino